¿Qué es la empatía? Esa vestimenta especial que cada dama debe de poseer y ponerse precisamente nos explica es la capacidad de reconocer, comprender y compartir los pensamientos y sentimientos de otra persona. Empatizar con esta persona es esa capacidad que se nos permite, que se nos pide, que podamos no solamente entender a ese otro ser humano, sino que nos dice también el poder comprender, de compartir los pensamientos y sentimientos de esta persona. Nótese que se nos pide dos elementos esenciales. Entonces, recordemos, empatía es la capacidad de reconocer, comprender, compartir los pensamientos y sentimientos en el otro ser humano, en mi prójimo. Es crucial, sí, es importante, hermanos. Recordemos que cuando nosotros ponemos en práctica la empatía, nos favorece en todos los aspectos. Les recuerdo que no estamos solos. A nosotros nos están viendo muchísimas personas. Mi vecino, mi compañero de trabajo, mi compañero de estudio, mi esposo, mi novio, mis hijos, mis padres, mis hermanos, los hermanos de la iglesia, que viene siendo nuestra segunda familia. Pero recuérdense que el empatizar con otro ser humano me favorece a mí a tener y establecer mejores relaciones humanas, ¿sí? Me permite ser una persona prosocial y ayudar de una manera muy genuina, sin vernos forzados. Punto muy importante. Cuando tú eres una persona empática, no lo tienes que hacer de manera forzada. No es necesario hacerlo así, porque entonces la empatía deja de ser genuina, deja de ser original. Vayámonos a las Sagradas Escrituras en el libro de Colosenses. El libro de Colosenses en el capítulo 3 y el versículo 12, mis estimadas hermanas, hace referencia a una cita bíblica que muy seguramente la hemos compartido en otros momentos. Se han presentado grandes prédicas sobre este versículo en particular. Pero quisiera que usted pudiera buscar ahí donde se encuentra la cita bíblica de Colosenses, el capítulo 3 y el versículo 12. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, hace referencia principalmente la empatía, la asocia a esta palabra que nosotros también ya hemos escuchado y es compasión. Nos dice, por lo tanto, como elegido de Dios, santos y amados, vestidos de entrañable compasión, de benignidad, humildad, mansedumbre y tolerancia. Si estamos dándonos cuenta, la palabra de Dios le da un significado y una connotación más personal y con una esencia cristocéntrica. Entonces, la persona que practica la mansedumbre tiene que recordar esta hermosa palabra de nuestro Padre Celestial. Qué bonito es cuando nosotras las damas estrenamos un vestido nuevo. ¿Cómo nos sentimos? Orgullosas, nos sentimos contentas, muy halagadas. Se le pregunta al esposo cómo me queda. Antes de elegir este vestido,
Tuvimos que ir a un catálogo y miramos, no, este no me queda, este me parece que me va a quedar, que me voy a ver un poquito más gordita, no, definitivamente no es mi estilo. Precisamente, hermanas, la invitación es que nos vistamos de una empatía genuina, que posea estas características, que nuestra empatía pueda ser como dice la palabra de Dios. No lo olvidemos. Nos dice precisamente que seamos vestidos de entrañable compasión, de benignidad, humildad, mansedumbre y tolerancia. Es pues la invitación a que el vestido de la empatía tenga estas características. Esta noche se nos hace la invitación a que usted y yo, hermanas, vistamos con orgullo ese vestido genuino de la empatía. Saben pues, hermanas, que la empatía es una cualidad muy alta en todo ser humano. Y precisamente nos hace referencia la literatura que la empatía es la raíz de la mayoría de los comportamientos que asociamos con la bondad y es la raíz de la compasión y el altruismo, el sacrificio personal y la caridad. Es imposible vestir la empatía sin que tenga estos elementos primordiales. Es la raíz de la compasión y el altruismo. Estamos invitadas entonces a poder ser compasivos los unos con los otros, a poder hacer un alto y dejar de vestirnos de manera común, sino que ese vestido de la empatía tenga ese elemento, ese detalle que lo realza ante otras personas. Qué triste es encontrar, ¿verdad?, con personas que no practiquen la empatía. Es una tristeza. Que conociendo de la palabra de Dios, sabiendo de lo importante que es el poder ser compasivo con otros, no comprendamos esto. ¿Qué pasa entonces cuando no practicamos la empatía? ¿Saben? Sí, la falta de empatía es la raíz de la mayoría de los comportamientos destructivos y violentos. Sí, mis hermanas. Lastimosamente, en toda situación tenemos un lado A y un lado B, un punto norte y un punto sur. Pero es el deseo de nuestro Padre Celestial que nosotros podamos compartir con otros la empatía y sobre todo no la empatía negativa y destructiva. No, no, no. Porque dice que la ausencia de ella es la que nos lleva a tener esos comportamientos destructivos y violentos. ¿Hacia quiénes? Hacia mi prójimo. Hacia mi prójimo. Usted se ha visto en una situación muy particular que lastimosamente sucede en nuestra sociedad y es una noticia de todos los días. La niña que viste de manera con una falda corta, con una camisa de tirantes y que lastimosamente es objeto de muchos desagradables piropos, quizás por algunos varones, pero de comentarios denigrantes por parte de algunas damas. Y lastimosamente uno escucha decir, esta joven anda en esa condición porque así le gusta andar, le gusta provocar, le gusta llamar la atención.
Hermanas, y a veces esos comentarios salen de nuestras hermanas de iglesia. Y quizás nadie se ha acercado a esta joven y ha preguntado, hija, ¿es tu estilo de vestir o es que no tenías una ropa un poquitito más adecuada para ir a este lugar? Y no somos empáticos, hermanas, no somos empáticas. Sí, la empatía también se demuestra con nuestras palabras. ¿Sabían, hermanas? No únicamente con acciones, sino que también con nuestras palabras. Hermanos, hermanas, les recuerdo que la empatía es una cualidad alta, muy alta en el ser humano, muy alta, sí, mis hermanos. Y todo cristiano debe de tener esta característica. Bueno, pues tenemos que la empatía también es un canal que nos conecta con los seres humanos entre sí. Yo les decía, no estamos solos, no somos una isla abandonada. Estamos en un mundo donde estamos compartiendo y precisamente la empatía es ese medio por el cual nos conecta con otros seres humanos. Cuando usted y yo nos acercamos a una persona a hablarle de la palabra de Dios, a hacer contacto por primera vez, tiene en algún momento que empatizar con esta persona. No puede ser únicamente que llegue y hable de cualquier otro tema que no tiene relevancia. El tema que se va a presentar precisamente es un tema genuino, un tema propio de un cristiano. Pero es el canal que nos conecta con ese ser humano que no conoce de Dios. Saben que la empatía, hermanos, tiene como resultado la compasión. Pero la empatía, cuando nosotros la practicamos, logramos llegar a desarrollar la compasión por nuestro prójimo. Eso hace de ti que seas una persona altruista. Ustedes han escuchado esta palabra en otros grandes figuras, quizás del espectáculo, que dicen, él es un gran altruista, pero eso es únicamente el resultado de una acción que al venir haciendo práctica el ser empático, la compasión, te permite llegar a hacer acciones altruistas. Busquemos en la palabra de Dios el libro de Efesios, el capítulo 4 y el versículo 32. Hermanas, les voy a invitar a que busquemos Efesios 4:32. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Sed benignos, compasivos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Es una característica esencial de la persona que practica la empatía. Nosotros debemos de ser benignos unos con otros, pues precisamente el ejemplo lo tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermana, estoy viendo que la dinámica que tienen es de preguntas y la que conteste correctamente tiene un obsequio. Bien, aquí vendrá quizás una pregunta que nuestra hermana les estaría haciendo mañana. Saben, existen dos tipos de empatía. Precisamente hablamos de una empatía superficial. Sí, hay dos tipos de empatía, son diferentes. Así como existe el bien, existe el mal. Entonces, en el caso de la empatía superficial, estamos hablando de una empatía que no es original, no es genuina. Es aquella empatía como que de repente la tenemos que usar
por únicamente figurar o por, como decimos nosotros en el nicaragüense, aparentar. No es aquello que sea de lo profundo de tus sentimientos. No es aquello que te nace hacerlo, a practicarlo, sino que es de manera superficial. Como para que me miren que yo estoy haciendo esta acción y digan, él es una persona compasiva. Bien, pero existe la empatía profunda. Precisamente la empatía profunda es esa persona que tiene la capacidad genuina de poder hacer afectiva su empatía. Es aquella persona que retrocede ante su dolor, ante el dolor de otra persona, y de la misma manera retrocede ante el propio. Les explico. Es que aquella persona que sabiendo que al momento de practicar su empatía con otro ser humano, pudiera quedar en desventaja. Si fuese la persona que practica la empatía superficial, diría, no, ¿yo por qué voy a hacer esto? Entonces yo me voy a quedar sin este objeto. ¿Se recuerdan la palabra de Dios? Donde había una mujer que no tenía nada que comer, ella y su hijo. Pero llegó el mensajero de Dios y ella preparó alimento para este hombre. A veces, sí, precisamente, es en esos momentos donde debemos de practicar la empatía genuina, la empatía profunda, en la que no tenemos que dar lo que nos sobres, sino dar lo hermoso, lo que probablemente iba a ser de beneficio para mí. Me olvido de mi beneficio y lo doy para ayudar a esta otra persona. La empatía con palabras positivas, no con palabras de desaliento. La empatía se tiene que mostrar de manera tal donde pongamos de manifiesto y de práctica lo que dice la palabra de Dios. En Mateo 22, que nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento hermoso que el Señor nos da. Y sí, cuando usted se ama, hermano, cuando usted se quiere bonito, yo siempre digo que hay que quererse bonito. Cuando comparto con los jóvenes los seminarios y les digo, chicos, no tomen lo malo que hay allá afuera, tomen lo bueno, quiéranse bonito. Pues sí, precisamente, hermanos, así es. No hay que dar los sobrantes, tenemos que ser genuinos, originales. ¿Sabe? Eh, si usted no ha practicado la empatía, hermano, yo lo invito a que lo pueda hacer, a que pueda tomar tiempo para ser empático. Y sabe que precisamente a veces nuestra empatía puede ser poca, incluso con nuestra familia. Hemos visto de sobremanera casos en nuestras congregaciones donde quizás nuestros hermanos de la tercera edad han sido abandonados por sus seres queridos. No ha existido una empatía de parte de sus seres queridos hacia esta persona. Sí, porque no se ha practicado una empatía, una compasión genuina, sino una empatía superficial.
Pero hermanos, la invitación es a que podamos ser empáticos, no limitarnos, a que podamos nosotros pedirle al Señor en oración, a que desarrollemos esta cualidad alta en gran manera en el ser humano. Si no existía una sincera empatía, si a veces practicamos una empatía superficial y lo habíamos estado haciendo hasta este momento, quizás por quedar bien con la directora de escuela sabática o con mi hermana de Dorcas. Ah, bueno, está bien. Sí, hermana, le voy a dar dinero, compre los víveres que necesite, únicamente para que la hermana no me siga insistiendo en solicitar la ayuda. O quizás tenemos que hacer una actividad, dice la directora del Ministerio de la Mujer, y usted dice, yo propongo que se haga en tal lugar. Ah, bueno, pero no, hermana, dice otra miembro. Creo que ahí no es necesario, podemos ir a otro sector más sensible. Y usted dijo, bueno, como no tomaron en cuenta mi opinión, no voy a colaborar, no voy a ser compasivo. Se está limitando, hermana, de vestir y de poseer el vestido de la empatía y de poseer un alto valor, una alta cualidad en el ser humano. La palabra de Dios nos insta precisamente a tener todos un mismo sentir, a ser compasivos, fraternos, misericordiosos y humildes los unos con los otros. De sobremanera, la invitación es el poder ser empático. Para poder ser una persona altruista, tienes que ser una persona compasiva y empática. A no minimizar tus talentos y los dones que el Señor ha dado a cada una de nosotras. Y sobre todo, hermanas, les invito a que podamos compartirlo con cada una de las personas que estén a nuestro alrededor. Saben, siendo empáticos, tenemos una característica, una herramienta enorme de cómo poder llevar a los pies del maestro a otro hijo de Dios. No hablándoles tanto de doctrinas, no hablándoles si debes o no guardar el sábado, si es correcto o no hacer esto, o tener un comportamiento inadecuado. No, esa persona mira en ti lo compasivo que eres con él. Mira en ti lo empático que eres. Mira tu sinceridad, tu fraternidad y sobre todo, mira que tú practicas el mensaje que has conocido. Mis hermanas, la invitación es que si aún no hemos desarrollado esta hermosa cualidad, podamos orar para que exista una sincera empatía en nuestras vidas. Hay mucho dolor, hay muchas personas con sus corazones fragmentados, hay mucho división de familia, hogares destruidos, niños violentados, jóvenes en riesgo. ¿Saben? A veces las damas podemos ser empáticos con los caballeros, no solo con las mismas damas, sí, con los caballeros. Pero si usted va a practicar una acción, siempre es recomendable no estar solas. Hay que ir acompañados de otras hermanas o del anciano de iglesia. Pero una dama puede tener palabras de empatía, sinceras, fraternas, con un caballero. Sí, mis hermanas, somos hermanos todos en el Cristo Jesús. Y tus palabras
pueden llenar ese corazón vacío en un hijo de Dios, en un varón, porque el Señor ha dado su vida por todos nosotros, por el varón, por la dama, por el niño, por el adolescente, por el anciano, por todos sus hijos. Sí, a veces las damas nos limitamos a ser empáticas por aquello de no verme expuesta a comentarios. Pero yo te invito, hermana, que en esta noche, si tú conoces de un caballero que necesita palabras, acciones, no vayas sola. Ve con otras amigas, ve con otras hermanas y practiquemos la empatía, el ser compasivos. Hoy en día, el ser humano no requiere de muchas riquezas, ¿sí? Ustedes han escuchado ese concepto que se está trabajando mucho desde hace tiempo acerca de tener espacios minimalistas y vivir una vida minimalista. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que se tiene que aprender a vivir con lo poco y ser feliz con lo poco. En las cosas sencillas, sin tanto sofisticado, sin ser tan sofisticado, aprender a vivir con lo más sencillo. Cuánto más aún si el mundo está practicando este estilo de vida, cuánto más aún se nos pide que nosotros también compartamos con nuestro prójimo el ser compasivos los unos con los otros, el ser benignos los unos con los otros. Mi hermana, es un privilegio haber compartido contigo esta exposición, sabiendo que en esta noche es un llamado que el Señor nos hace, a ti y a mí, a poder practicar, a podernos vestir con elegancia, con originalidad, el vestido de la empatía. Sí. Y tú y yo tenemos una misión, el poder llevar este estandarte, porque hemos sido llamadas a una misión: ir y predicar las buenas nuevas de salvación. No hay que temer, Él nos ayuda.